Ya, graba tú. Listo, dice grabando. Ya, bacán. Ya. Entonces voy a poner en modo presentación. Ya damos la bienvenida a todos. No se pone. Ahí sí. Ya. Bienvenidos a la Ayudantía de Evaluación Social de Proyectos. Con Catalina Álvarez y Camila Lobos. Ya. Para comenzar, vamos a preguntarnos qué veremos hoy. Vamos a ver el cambio paradigmático de la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Los componentes estructurales de la evaluación, los abusos de la evaluación y por último los tipos y modelos de evaluación. Ya esto es todo sintetizado para que sepan, o sea, nosotras tratamos de colocarle la presentación y vamos a ir diciéndole quizás más detalles mientras vamos hablando, pero todo esto es lo más sintetizado de los PowerPoint que hemos recogido de la profe, de las actividades que han hecho igual. Así que ojalá les sirva y cualquier duda, si vamos muy rápido o si tienen algún comentario, por favor lo digan, estamos en confianza. Así que ojalá que les vaya bien para mañana. Vamos con los paradigmas. Los paradigmas quisimos hacer este paralelo para que puedan diferenciar lo que es el modelo clásico con el modelo alternativo. Como ya saben, el modelo clásico es fundamentado en la filosofía positivista y conductista. Tiene el uso de la tecnología más bien estandarizada, está orientado más que nada en los resultados, es alto nivel de fiabilidad, validez y objetividad. Tiene una interpretación más general que detallada, es descriptivo, se centra en un resultado actual. ¿Ya? En cambio, vemos por otra parte, por eso lo pusimos también en paralelo, para que vean bien sus diferencias y pusimos lo más importante, como les decía, el modelo alternativo fundamentado en la fenomenología y la psicología, el uso de variadas metodologías, orientado al proceso y a la comprensión intersubjetiva de la realidad, es holístico, es narrativo y se proyecta hacia el futuro. Ya traten, las preguntas van a ser, bueno, la prueba va a ser en campus virtual, entonces las preguntas van a ser bien concretas, ¿ya? Así que ojalá les sirva este cuadrito con lo más principal que hemos recalcado con la Cami, para que vean la comparación entre uno y otro paradigma. No avanza. Se me quedó pegado, parece. Ahí sí, ya. ¿Qué es la evaluación? Su definición dependerá de lo siguiente. Está sujeto, bueno, es que se me queda pegado. Mejor voy a pasar todos los monitos hasta que, ahí sí. Ya. Depende del sujeto que realiza la evaluación, depende de aquello que se va a evaluar, su definición depende también del modelo elegido sobre el cual se evaluará, y el área académica sobre la cual se sustenta. Además, recalcamos que otro sinónimo referido a la evaluación es la investigación evaluativa. Algunas características claves al momento de comprender lo que es la evaluación, encontramos varias, también se las puse en un cuadrito para que no las tengan como listados gigantes, sino que sea un poco más dinámico y, como les dije, sintetizado. La primera característica es que un proceso organizativo contempla metas y objetivos, identifica y obtiene y proporciona información, genera un impacto y efectos en un contexto, es útil para tomar las decisiones, se respalda sobre distintos criterios como la eficiencia, la eficacia y el impacto, considera factores de éxito y fracaso, emite juicios de valor, contempla la aplicación del método científico, considera políticas públicas y programas, gestiona acciones, distribuye recursos, contempla etapas básicas, genera conocimiento sobre la intervención social
y permite contrastar, comparar, interpretar, y está integrada al ciclo de vida del proyecto, ¿ya? Estas son como las características más básicas que encontramos de la evaluación, y son bastantes, porque la evaluación nos ayuda a todo esto, sobre todo en nuestro proceso del que hacemos como trabajo social. O sea, en todos lados tenemos que ver la evaluación. Por ejemplo, no sé, cuando vemos las metas o los objetivos, yo ahora en mi práctica, nosotros nos ponemos objetivos y tenemos que evaluar también los objetivos que nosotros nos colocamos en un informe final sobre evaluación, o las intervenciones que nosotros realizamos. Entonces también, por ejemplo, cuando trabajamos con los sujetos, podemos hacer una evaluación antes y una evaluación después de cómo fue nuestra intervención, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Voy muy rápido. No sé, por último me ponen el dedito y voy a saber si va todo bien. No veo ningún dedito porque veo como 4 personas y sí, la Marianela. Gracias. Ya, súper. Sigo entonces. Uy, se queda pegado mi computador, parece. Y ahí sí se ve. ¿Por qué es importante evaluar? Bueno, es importante evaluar porque aumenta la eficacia y la eficiencia de la intervención, porque está orientado a objetivos, porque adecua los errores del proceso y racionaliza los recursos. Más que nada esas 4 son como las características más importantes de por qué es importante, valga la redundancia, evaluar. Luego, tenemos los componentes estructurales de la evaluación, que es el primero, es el objeto. No se vayan a olvidar de esto en la prueba. Es súper importante los componentes estructurales de la evaluación. Después no digan que no se los dije. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, en el objeto vemos las variables, que es un factor que tiene ciertos comportamientos y características y propiedades. En esta encontramos que son dependientes las variables, son aquellas que no implican un cambio en el proceso y se mantienen. Las independientes, aquellas que son causas del fenómeno. Y finalmente las mixtas, que son la conjugación de ambas. Luego tenemos los indicadores, que es la unidad que mide el... No sé qué quiso decir la Camila aquí, quizás me pueda ayudar. ¿Qué quise decir con ese circulito? El porcentaje, según yo, de la obtención de la meta puede ser, o el grado. Hola, lo siento, es que estaba solucionando la prueba que me tiene loca, pero lo siento. Ya, ¿en qué parte, Cata? Perdón. Indicadores, vamos en indicadores. ¿Tú hiciste esta parte, si me ayudas? Sí, dice, es la unidad que mide el grado de obtención de la meta. Se supone que es como, los indicadores son aquellas categorías que nos permiten como dividir lo que yo voy a evaluar, dividirlo como por áreas, ya sean indicadores como dice ahí, indirectos, coyunturales, de funcionamiento, pero son aquellos que me van a permitir mantener un orden de acuerdo a las categorías que yo voy a ir evaluando. A eso se refiere, con qué tan cerca yo pude llegar al resultado que quería obtener o qué cosas hubieron entre medio que obstaculizaron el proceso. Pero es más que nada como una categoría que yo voy estableciendo para poder ir ordenando el proceso de evaluación. Entonces de ahí se derivan los indicadores que se presentan acá. Cabe destacar que los indicadores que uno formule como evaluador de proyectos tienen que ser primero que nada objetivos. No tiene que dar permiso o paso a que pueda haber otro tipo de interpretación, sino que tiene que ser como lo que se va a medir realmente, lo que se va a evaluar. Pero no puede dar otro... Cállate. Pero no puede no puede pasar como un juicio propio, sino que tiene que ser algo objetivo, algo que sea igual universal para todos. Pero a eso se refiere, como con el grado que uno
¿cómo se llama? Lo que, como un porcentaje, por así decirlo, que a uno le puede ir asignando a los indicadores, al proceso que uno va a evaluar. Ahora me voy a enchufar porque estaba solucionando otra cosa, lo siento. Sí, no te preocupes. Ya. Bueno, ahí Camila nombró los indirectos, que se transforman según los objetivos a alcanzar, los coyunturales, que son vinculados al espacio, medios, personas y contextos, y de funcionamiento, que considera un proceso de planificación, programación y aplicación de la evaluación. Luego tenemos los criterios. Y se ordenan según la conformidad con la planificación y la satisfacción personal. ¿Hasta aquí alguna duda o vamos bien? No, al menos no tenemos chat. Cata, Ya. que yo creo que, o sea, bueno, igual para que si van teniendo dudas, que las vayan preguntando al tiro, así no vamos volviendo y yendo para cada rato. Pues entonces, apenas que tengan dudas, interrumpen nomás, pues consulten al tiro. O si tienen alguna duda de lo que ellos estudiaron anteriormente, que la vayan realizando al tiro igual, de acuerdo a los ítems que vayamos trabajando. Destacar igual que en lo que dice la conformidad con la planificación, dice que es la concordancia entre lo que se otorga y la realidad, considerando recursos, tiempo y limitaciones. Y la satisfacción personal es un análisis desde las distintas perspectivas según el logro real, metodología y el proceso. Ya, ya que no hay preguntas, cualquier cosa igual por el chat vamos a estar leyendo. Uy, se quedó pegado. Ya, luego el segundo componente, me faltó el numerito ahí, pero es el segundo componente, es el objetivo. ¿Para qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar para medir el grado de pertinencia y eficacia, efectividad e idoneidad del proyecto. También vamos a evaluar para facilitar la toma de decisiones, porque muchas veces tenemos más de una opción que hacer y la evaluación nos sirve para esta toma de decisiones. Es súper importante también, quizás uno tiene pensado una intervención con el sujeto o a veces un proyecto y claro, uno va a decir, no sé, vamos a hacer una plaza acá y quizás los vecinos no necesitan una plaza. Cosas así. Luego, otra de las, ¿por qué evaluamos? Considera situaciones imprevistas, porque la evaluación nos ayuda a ver o a evaluar, o valga la redundancia, a evaluar si es que, no sé, no sé, a veces cuando hacíamos, por ejemplo, el FODA, yo siempre lo he leído, nos dicen, oh, nunca pusimos pandemia. Entonces, quizás la evaluación, lo que podemos hacer con ella es que si nosotros hemos visto evaluaciones de proyectos anteriores, podemos decir, mira, ¿sabes qué? En esta evaluación a la gente no le gustó mucho hacer una plaza. Entonces, podemos ver otras evaluaciones anteriores y con eso hacer una guía. Entonces, por ejemplo, ahora con pandemia ya nosotros tenemos algo, ya evaluamos más o menos cómo es el proceso y sabemos ya un poco cómo seguir. Lo mismo, por ejemplo, cuando les haces las evaluaciones docentes. Claro, para, bueno, complementando lo que dice la Cata, para qué se evalúa, principalmente uno en esta situación tiene que tener en cuenta tanto los contextos territoriales, características sociodemográficas de las personas, o de lo que se va a evaluar el entorno así, ya sea si se va a evaluar un proyecto de construcción, si se va a evaluar algo que esté directamente vinculado a las personas, pero uno tiene que tener en consideración todos esos ítems, todas esas categorías, porque de ahí surgen lo que son las situaciones imprevistas. A veces uno no considera los factores externos que puedan estar involucrados en el proceso y a veces eso se obstaculiza y se genera un factor que no permite poder llevar a cabo el proceso como corresponde. Entonces uno al momento de evaluar tiene que tener en cuenta todos esos aspectos, hasta los detalles más pequeñitos, para que a eso se refiere como ese punto. Yeah. Y bueno, y finalmente fomenta un análisis más prospectivo.
Análisis prospectivo se refiere igual a cómo uno, al momento de evaluar, ve como la proyección hacia el futuro. Cómo esa evaluación o cómo el proyecto más adelante, no sé, puede sufrir alguna modificación, cuáles son los impactos, los efectos que causó ese proyecto en la población a la cual se le aplicó o la cual fue partícipe de este. A eso se refiere, como la proyección que tiene el proyecto redundantemente hacia el futuro. Si es que el proyecto, por eso se habla de las diferentes tipologías y todo, cuando es algo, una evaluación ex ante, durante, ex post. En el caso de que sea ex post, es igual, todo apunta a la visión futura. Por ejemplo, si al proyecto se le va a dar continuidad, si se va a dejar solo ahí, o en el caso que se dé continuidad puede ser también enfocado en otro objetivo, tal vez, en algo que se quiera resolver pronto, o sea, después de que ya se tenga como lo que antes las personas querían, pero siempre está enfocado en una visión futura. Luego, hoy no le puse ningún bonito aquí. Ya, ya, pues. Muy bien. Método, ¿cómo vamos a evaluar? Bueno, mediante estrategias las cuales pueden ser descriptivas, idóneas para la fase ideal y final. ¿Por qué? Porque nosotros podemos quizás hacer una evaluación más bien que la gente nos cuente o nos diga, por ejemplo, pensando en un proyecto, que nos cuente y nos diga quizás en la parte inicial cómo se sintió o qué es lo, no sé, pues si es un proyecto de vivienda, cómo era antes de que se le construyera la vivienda, fue después. Entonces, son muy buenas estas evaluaciones descriptivas. Luego tenemos las correlacionales y las manipulativas. Dale, Cami. Que en el aspecto igual descriptivo también se hace referencia, como es algo que está apuntado o que está pensado en una fase inicial y una fase final, siempre se comienza con lo que es un diagnóstico. Entonces ahí uno da cuenta de todos los problemas, dificultades, de todas las cosas, potencialidades que pueda tener a favor o en contra de uno. Entonces en ese aspecto, en el descriptivo, se toma en cuenta como una evaluación diagnóstica, tanto de la situación inicial como de la situación final, como para ver los cambios que hubieron durante el proceso y tener en cuenta todos los factores de éxito o fracaso que pudieron haber y el por qué sucedió eso. Entonces es un análisis más profundo, por eso es descriptivo, porque uno tiene que tener en cuenta todas esas características de los objetivos, de lo que se quería, del problema inicial, porque siempre el foco de intervención social es porque hay o sea, la intervención social se basa en sí en un problema y en soluciones, pero más que nada siempre hay un problema de por medio. Entonces, en ese aspecto uno tiene que dar cuenta de qué es lo que sucede ahí. Luego, en la fase correlacional, bueno, dice que permite vincular fenómenos. Uno tiene que asociar cuáles son las causas, efectos del por qué pasó esto, está pasando esto otro. Entonces, uno tiene que descubrir ahí, bueno, no sé si habrán hecho alguna vez un árbol de problemas, pero uno saca como el problema central que va derivando diferentes efectos o causas. Entonces, en ese aspecto ahí hay que tener como en cuenta cuáles son los objetos o los fenómenos que se van correlacionando, vinculando y que uno puede ser causa, efecto de otro, más general. Y en la fase manipulativa, como decía Catalina, bueno, ahí nos permite tener como una variable que sea dependiente y cómo esa variable se va como vinculando con otras variables que son de manera independiente y que pueden ir provocando cambios durante el proceso. Una variable dependiente, por ejemplo, serían las características no sé, demográficas de un pueblo, de un lugar. Y las características independientes o las variables independientes podrían ser todas aquellas, no sé, aspectos como económicos, sociales de la gente, porque son cosas que se van alterando durante el tiempo. Pero aquellas que son manipulativas son las que están como al alcance nuestro, y aquellas que al alcance nuestro y que no se pueden modificar, y que dan cuenta de los cambios de otras variables y de las otras cosas que van sucediendo. No sé si Beatriz que tiene alguna pregunta porque está con el micrófono abierto o no. Ah, no. Bueno, pensé que tenían alguna pregunta ya. Pero vamos bien entonces. Sigamos.
Sujetos. Quienes evalúan, evaluadores profesionales y cientistas. ¿Y qué tipo de evaluación que realizan? Son la interna, la externa y la mixta. La interna está compuesta por personas del mismo programa, la externa está compuesta por agentes externos del programa, y la mixta es de ambos. Más que nada, en esta parte creo que es las dos, o sea, bueno, entre las tres tienen sus pros y sus contras. La interna puede que quizás no sea tan objetiva la evaluación. ¿Por qué? Porque finalmente los evaluadores la hacen internamente, entonces quizá no es tan objetiva y se pueden dejar llevar quizás por sentimientos, se pueden dejar llevar quizás por apreciaciones propias. En cambio, la externa es mucho más objetiva porque lo ven desde afuera. Y bueno, en la mixta es ambos y que mezcla los dos ámbitos. Y por ejemplo, eso se puede apreciar en un programa municipal, por decirlo así, cuando se está destinando, no sé, algún presupuesto para poder llevar a cabo aquellas ayudas que se entregan. Entonces, si está compuesto solo por los profesionales que están a cargo del programa, quizás no van a contemplar aspectos como más externos, así como que tengan imprevistos, no sé. Por ejemplo, donde yo estoy haciendo mi práctica profesional, hay que tener en consideración, solo si, en el caso de que solo los profesionales que trabajan ahí, si ellos hacen la evaluación, no tendrían en cuenta, por ejemplo, situaciones de emergencia, que serían, no sé, incendios o cosas así. Entonces se tiene que complementar con algún experto o algún jefe de otra área, ya sea de medio ambiente, ya sea de finanzas o otro lado, que pueda complementar este proceso de evaluación financiero, en este caso, para que nos pueda dar cuenta y ampliar como la visión que uno tiene al momento de estar evaluando, porque muchas veces, como dice Catalina, uno solo se centra y tiene un solo enfoque, pero muchas veces otras personas nos pueden abrir más la mente, por así decirlo, y hacernos pensar en que necesariamente se deben tener en cuenta otros aspectos. Entonces, generalmente como la evaluación más idónea sería como la que sea mixta, porque nos permite tener un foco ya tanto más interno como externo, pero a la vez es como un proceso más, o sea, permite generar una evaluación más complementaria desde ambas miradas. Así que esa sería como la más idónea en este caso, pero depende de cómo uno lo mire. Así que... Tengo una duda. ¿Sí? No sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Ya, mira, con respecto a la autoevaluación, ¿eso se puede considerar como un tipo de evaluación? ¿O solamente interna, externa y mixta? De hecho, la autoevaluación sería como una evaluación dentro de si es que lo consideramos dentro de esta categoría, sería una evaluación interna. Porque es, por ejemplo, si yo, profesional del programa tanto, estoy haciendo una autoevaluación, por ejemplo, ya sea de mi desempeño como profesional o de la evaluación dentro del programa. Pero esa autoevaluación sería una evaluación interna, ya que uno es parte del programa o proyecto en el cual lo está realizando. Y ya sea tanto una autoevaluación para ti misma como profesional o una autoevaluación para el programa. Pero sería interna. Ya, ¿y qué pasaría si es que en la prueba aparece una pregunta relacionada a los tipos de evaluación y salen las tres, interna, externa y mixta, y también podría aparecer la autoevaluación? ¿Qué hago en ese caso? Dependiendo del planteamiento de la pregunta que pueda haber, yo todavía no reviso la prueba completa, pero no sé si hay una pregunta parecida, pero en el caso de que sea así, a lo más podría estar formulada como, no sé, la autoevaluación, ¿de qué tipo de evaluación es parte? Te va a decir, no sé, quizás pueda ser un verdadero y falso. La autoevaluación es una evaluación externa, la autoevaluación es una evaluación mixta, y así, ¿cachai? Entonces, si te sale como algo parecido, siempre la autoevaluación es de carácter interno. Ya sea en cualquier índole que te lo pregunten, términos pareados, verdadero y falso, preguntas cerradas, de alternativa, como sea, pero siempre está apuntada a la evaluación interna. Ya, gracias. A mí en el chat
Gina Godoy dice que en el PPT de la profe la autoevaluación salía por separado. La verdad, nosotros todo esto nos pasamos en los PPT, pero como tal como dice Camila, si le Pero estaría preguntan, vinculada, es que estaría apuntaría como a lo mismo. interna. Que podría ser que desde como uno lo mire, porque la evaluación interna la autoevaluación la puedo hacer fijándome en el mismo programa desde como yo siendo parte de él. Me refiero a que sería tanto autoevaluación y evaluación interna, pero estaría como vinculada con lo mismo, no es que sea algo aparte. Ya. Voy a No sé revisar de todas formas. si ya Camila va a revisar mientras, pero ya, vamos a seguir. Ya. ¿Por qué es importante la pertinencia en el proceso evaluativo? Y aquí consideramos tres razones fundamentales, la primera es que se considera la cobertura de la evaluación, sus costos y beneficios. Es importante la pertinencia para lograr que las acciones sean efectivas y tengan un real impacto. Y debe considerar los contextos a los cuales está vinculado el proyecto. Entonces, como concluyendo, es que me distraen aquí en mi casa. Se considera la cobertura de la evaluación por sus costos y sus beneficios, porque finalmente la cobertura nosotros vemos, depende del costo de la evaluación, nosotros vemos los beneficios que sacamos. Entonces vemos qué tan pertinente es el proceso evaluativo. Luego, la segunda, cuando dice que para lograr que las acciones sean efectivas y tengan un real impacto, nosotros nos damos cuenta de la pertinencia de la evaluación. O sea, si nosotros, el mismo ejemplo, si hacemos un proyecto de una plaza, o hacemos algún proyecto de alguna vivienda, nosotros tenemos que saber cuál es el gran impacto que produce este proyecto, o este programa, por ejemplo. Y con eso nosotros hacemos la evaluación, y por eso es importante esta pertinencia. Y debe considerar los contextos, porque claramente, como dijo Camila anteriormente, se hace este diagnóstico, nosotros vemos las características de los sujetos, y vemos si es pertinente o no realizar este proyecto, si les sirve a las personas, si satisface las necesidades de los sujetos también. A eso más o menos se refiere. Luego tenemos los requisitos mínimos de la evaluación, y en eso encontramos 5. El primero es la objetividad, que debe describir, explicar e interpretar lo que sucede realmente. Lo que les decíamos igual tiene mucho que ver con el tipo de evaluadores que existen, ya sea interno o externo. La objetividad a veces se pierde si es interno. Luego tenemos la confiabilidad, que vincula el uso de los instrumentos. ¿Qué tan confiables son los instrumentos que nosotros utilizamos para evaluar? La validez es que se mida lo que se va a medir, obviamente. Nosotros no podemos decir, no, vamos a evaluar, no sé, el programa de vivienda, y después terminamos evaluando la plaza que se hizo en el vecindario. Entonces, tenemos que tener esa concordancia finalmente con lo que decimos que vamos a evaluar y lo que estamos evaluando. También tenemos la oportunidad, que debe ser realizada en un momento adecuado. Nosotros vemos si es antes, si es durante o después, o si es al principio o al final. También debemos tener como requisito que sea operativa, debe ser justificada y factible. También cuando a veces uno hace evaluaciones o aplica instrumentos,
estas deben ser justificadas, ya sea quizás con un marco teórico, por qué nosotros hicimos esta evaluación, por qué se quiere evaluar esto. Eso más que nada. No sé si Camila quieres comentar algo de los requisitos mínimos de la evaluación o sigo, continúo. A ver, parece que continúo. Siguiente. Continúa nomás acá. Espera, dame un segundo. Dale nomás, voy, si estoy buscando algo. Entonces, luego tenemos los abusos de la evaluación. Nosotros recopilamos todos los PowerPoint que les hizo la profe y se los pusimos acá para que los tengan como en estos cuadritos, y son más que nada todos los abusos que puso la profe. Elegir sesgadamente para la evaluación solo algunas experiencias que favorezcan una realidad. Ustedes ya lo tienen también en sus PowerPoint en el grupo, pero si no lo tenían todos unidos juntos, aquí están. Por ejemplo, hacer una evaluación de distintas naturalezas y rigor para realidades igualmente importantes, convertir la evaluación en un instrumento de control, opresión y dominación. Eso, por ejemplo, puede pasar cuando uno trabaja, que te piden o te hacen una evaluación para echarte, lo justifican con alguna evaluación que te hacen. Poner la evaluación al servicio de quienes más tienen o más pueden, atribuir los resultados a causas más o menos supuestas a través de procesos arbitrarios, encargar la evaluación a personas o equipos sin interdependencia o valor para decir la verdad, silenciar los resultados de la evaluación. Muchas veces en algunas empresas quizás o en algunos programas dicen no, no vamos a hacer la evaluación, o vamos a hacer la evaluación, pero no vamos a dar los datos de qué pasó en la evaluación, para que nadie se entere. Y incluso la evaluación puede perjudicar muchas cosas, tal como, no sé, por ejemplo, la gente cree que por evaluar está haciendo algo malo incluso. Y si no, no lo toman como una crítica constructiva, que eso también puede ser una evaluación, decir, sabes que me equivoqué en tal y tal punto, quizás el proyecto no salió bien por tal y tal razones. Luego, seleccionar aquellos aspectos que permitan tomar decisiones que apoyan a las iniciativas, ideas o planteamientos del poder, hacer públicas aquellas partes del informe que tienen un aspecto halagador solamente, no poner quizás los aspectos malos de la evaluación. Descalificar la evaluación asignándoles falta de rigor cuando los resultados no interesan. O sea, por ejemplo, si algún resultado no fue el que tú esperabas, y decir, no, es que la evaluación no cumple con los rigores necesarios. Dar por buenos los resultados de la evaluación a pesar de su falta de rigor. También pasa como en el caso contrario, utilizar los resultados de la evaluación para tomar decisiones injustas, utilizar la evaluación para hacer falsas comparaciones. Esos son los abusos de la evaluación. Luego, lo que incide en el marco teórico de la evaluación. Aquí tenemos 5 aspectos. El primero es la definición respecto a la teoría del programa, la delimitación restrictiva de la audiencia, la variedad e imprecisión en los objetivos, la carencia de los datos relevantes sobre el programa realizado, y la falta de previsiones e improvisaciones en la evaluación. Esto incide netamente en el marco teórico de la evaluación, porque cuando nosotros evaluamos tenemos que tener también un marco teórico, porque también estamos evaluando. Y en esto, por ejemplo, cuando dice aquí la falta de previsiones e improvisación en la evaluación, si nosotros no tenemos claro qué es lo que vamos a evaluar, caemos en el error de la falta de previsión, por ejemplo. No tenemos idea de lo que estamos evaluando, estamos improvisando, y no es correcto porque necesitamos tener un marco teórico en donde nos digan, por ejemplo, quizás qué instrumentos podemos utilizar, o por ejemplo, de tal intervención, qué es lo que tenemos que utilizar también, qué preguntas se deben realizar.
la carencia también de los datos relevantes del programa, por ejemplo, si yo no sé las características de los sujetos, si yo no sé las características del contexto. Sí, Camille, dale tu complemento. Sí, no es que, o sea, estaba pensando lo mismo. Bueno, y después está el tema de la variedad e imprecisión de los objetivos. Uno no puede evaluar sin antes no tener un objetivo claro. Uno tiene que, ya sea un objetivo general, objetivos específicos de cómo se va a llevar a cabo el proceso, porque siempre ellos nos van a poder indicar la meta a lo cual nosotros queremos llegar. Y ese objetivo tiene que, primero, igual que sea viable, que se pueda llevar a cabo y que sea pensado dentro de una realidad que nosotros podamos hacer, nosotros tanto como programa, como profesionales dentro del área, y que no sea algo como tan fantasioso, tan lejano a nuestra realidad. Entonces tiene que ser uno tiene que tener un objetivo claro. En cuanto, bueno, a lo que decía Catalina, que respecto a la teoría, lo que nosotros nos podamos basar sobre una base teórica, eso es súper importante, porque tampoco uno, ya sea por más experiencia que tenga, tiene que no tener en cuenta el lado teórico del área que uno está, en el cual se está desarrollando y en el cual se va a llevar a cabo la intervención. Entonces uno tiene que tener como en cuenta todas estas claves que están diciendo aquí, ya sea delimitación restrictiva de la audiencia. Eso va como apuntado a qué yo voy a evaluar, ya sea un objeto, hay que tener en cuenta que cualquier cosa puede ser objeto de evaluación. Cualquier cosa, la más mínima, ya sea si es parte de un proyecto. Entonces uno tiene que tener claro a quién va a evaluar, qué es lo que va a evaluar, cómo lo va a evaluar, y uno no puede caer en los errores de no poder saber qué es lo que va a llevar a cabo. Entonces, porque si no van a caer como en este vacío que hay, por así decirlo, y no van a poder completar el proceso de buena manera. Así que eso, Cata, sigue. No sé si tienen duda, porque están muy calladitos, que las puedan plantear ahora. Si están por ahí. Cata, no te rías. Chicos, ¿También puedes ¿alguna seguir tú duda? un segundo? ¿Ah? Sí. ¿Puedes seguir tú un segundo que se me está acabando la batería? Dale nomás. Ya, ¿cuáles son aquellos que permiten como interrumpir el proceso evaluativo desde el ámbito metodológico? Primero dice sesgo desde las preferencias del evaluador. ¿A qué se refiere con eso? Es como, es lo mismo a lo que apuntábamos antes, que la evaluación tiene que tener un carácter objetivo. ¿Para qué? Para evitar caer en los que son los juicios de valor, los mismos prejuicios que tiene uno como profesional, o sea, como persona, y que nos los debe desarrollar como profesional para poder tener como un objetivo claro y una mirada como una mirada más neutra. Pero en este ámbito, con con el sesgo de las preferencias del evaluador, hay que dejar de fuera todo lo que sea subjetivo, todo lo que pueda dar lo que no pueda apuntar a error de interpretación. Hay que dejar todo eso fuera. Tratar de ser lo más objetivo y neutro posible. A eso se refiere. Con que no porque a mí no me guste algo de esta manera, se va a tener que hacer de otra, sino que porque a mí no se me facilita este ámbito, va a tener que hacerlo de otra manera. No, tiene que tratar de ser como la forma más pareja, por así, más igual. Después dice sesgos en la recolección de información. Uno, para poder evaluar, no tiene que tener en cuenta solo un aspecto de lo que se está llevando a cabo. Por ejemplo, no porque yo vaya a evaluar, no sé ya, la construcción de una plaza, siguiendo con el mismo ejemplo de Catalina, para no perder como la onda, si uno va a evaluar la construcción de la plaza ahí, no tiene que tener en cuenta, por ejemplo, solo los aspectos económicos que van a incidir en ello, sino hay que tener en cuenta el impacto ambiental, hay que tener en cuenta todos aquellos aspectos recreativos, de ocio de las personas, los intereses sociales que hayan de por medio, intereses económicos, más que nada, hay que tener como en cuenta todo lo que pueda abarcar eso, no solo un área de interés, porque siempre va a incidir todo. Siempre va a incidir aspectos económicos, siempre van a incidir aspectos, sobre todo cuando son proyectos ambientales, por ejemplo, el mismo tema de las hidroeléctricas, no solo verlo desde una mirada financiera, económica, sino verlo desde todos los impactos que eso puede ocasionar. Después dice dificultades para seleccionar el diseño apropiado. Esto tiene que ver como
en este aspecto hay que tener mucho en cuenta lo que son los diferentes tipos de evaluación. Cómo uno se adecua, o sea, cómo la evaluación que yo voy a hacer se va a adecuar al contexto, al momento en que la estoy realizando, porque, por ejemplo, si uno hace una evaluación cuando el proyecto ya está listo y uno no estuvo en conocimiento de todo lo que se hizo antes, eso puede provocar ciertas dificultades al momento de evaluar un proyecto que ya está construido, que ya está hecho cuando yo no tuve ninguna incidencia. Entonces uno tiene que saber bien en qué fase del proyecto va a evaluar, con qué tipología yo me voy a basar para poder hacer eso, tanto desde el ámbito teórico como tener en cuenta la situación práctica de la realidad. Y en última instancia dice dificultades de operatividad de los cambios realizados. Estas dificultades más operativas tienen que tener como con el uso de los instrumentos, si es que los instrumentos y técnicas que el profesional está manejando son los adecuados, son los óptimos para poder realizar ya sea un diagnóstico inicial, final, o un diagnóstico entre medio de la situación, pero hace alusión a eso, a los instrumentos, a las técnicas que uno va a poder ocupar para poder llevar a cabo el proceso de la evaluación, para que sea tantos instrumentos tecnológicos, técnicas que lleven a cabo, o sea, que se lleven a cabo por medio de estas distintas cosas, de estos distintos aspectos. Entonces, pero en eso hay que tener en cuenta. Primero, en el sesgo de las preferencias del evaluador, los prejuicios. Lo más objetivo posible, fuera prejuicios. Y en la recolección de información hay que tener en cuenta todo. Todos los aspectos que puedan incidir, sociales, económicos, ambientales, todos. Y así como un breve resumen, el diseño apunta a la tipología de evaluación. Tienen que fijarse en eso, en las fases, en qué momento yo voy a evaluar. Y en la última tiene que ver con los instrumentos y técnicas. A eso apunta en este aspecto, como este apartado. Utilidad de la evaluación. ¿Te lo saltaste? Ah, no. No, es que se me queda pegado, entonces no me doy cuenta cuando pasa. Ah, ya. Bueno, la utilidad de la evaluación, ¿para qué es? Vaya la redundancia, ¿para qué es útil evaluar? Primero dice la objetividad e independencia en la redacción del informe. Uno siempre sabe que para todo, en base a cualquier proyecto que uno está haciendo, ya sea en cualquier área que uno se esté desempeñando, siempre va a requerir de documentos que respalden lo que uno está haciendo, de evidencia, de todo esto. Entonces uno tiene que, y ahí dice objetividad, tratar de ser lo más objetivo posible, como ya lo he dicho anteriormente. Y en cuanto a independencia, en la redacción del informe, eso tiene que ver como todo lo que tiene que ver con los documentos oficiales, por así decirlo, del proyecto, del programa, del área en el cual uno está inserto. A eso se refiere con eso, para que en ese apartado hay que tener en cuenta todos los objetivos, todas esas cosas. Pero para eso es útil la evaluación, para que uno sea objetivo y para que uno al momento de ser objetivo pueda redactar todos los documentos, porque como ya sea un programa estatal, ya sea un programa de alguna empresa privada, cualquier cosa, siempre va a haber mucha documentación entre medio. Entonces uno tiene que estar bien respaldado y resguardado por cada ítem que uno va a ir evaluando, sobre todo si es el aspecto financiero. Después dice difusión del informe. Eso mismo tiene que hacer alusión como a los documentos, a la documentación que uno tiene que presentar en los proyectos, siempre te tiene un montón de papeles, entonces ahí uno tiene que tener mucho ojo con los papeles que está desarrollando. Y por último ahí en ese punto también la difusión del informe también tiene mucho que ver con que si uno difunde, por ejemplo, la evaluación que hizo de tal proyecto, sirve bastante como guía para un siguiente proyecto. Entonces, es súper importante difundir el informe que uno hizo quizás en una evaluación para tenerlo como guía, como modelo. Y en la factibilidad de las propuestas, bueno, en este ítem es para ver como las distintas apreciaciones que se tienen en torno a lo que se va a evaluar. Ya sea, por ejemplo, por lo mismo que se estaba hablando antes de las evaluaciones internas, externas, evaluaciones mixtas, eso se complementa con las diferentes miradas que tienen las personas que van a evaluar, tanto los cientistas sociales o los profesionales que son expertos en evaluación. Pero tiene que ver con eso, como tener en cuenta todas las diferencias de opiniones profesionales para poder llevar a cabo el proceso. ¿Continúo? ¿No?
Ya, y ahora viene la parte del video. Les hice un mapa conceptual de los tipos y modelos de evaluación. Ay, a ver, sí, los tipos y modelos de evaluación. Y no me dejó bajar el mapa conceptual, así que les hice un videito. No sé si se puede ver así o cómo es. ¿Tengo que poner play? Nunca he hecho esto. Ya, ahí sí. Los tipos de evaluación encontramos según momento, que es ex ante, recurrente y ex post. En el ex ante está el análisis del diseño, eficiencia, idoneidad, pertinencia y eficacia. En el ex post tenemos la evaluación de resultado y evaluación de impacto. Luego, según enfoques y metodologías, tenemos evaluaciones cuantitativas, las cualitativas, los modelos analíticos, que este modelo de contexto, insumos, procesos, voy a pararlo un poquito porque el video quizás se va muy rápido, procesos y productos, el marco lógico, el modelo de referentes específicos de la evaluación, luego los modelos globales, que tiene que ver con la evaluación sensitiva, evaluación iluminativa y la evaluación focalizada, y los modelos interactivos e integrados, que es la evaluación interactiva, los modelos experimentales y los cuasi experimentales. Siguiendo con el mapa conceptual, que no sé si le había dejado harto tiempo, así que ahí está. Seguimos con el según sujeto. Ahí dice zoom. Según sujeto está interno o externo, lo que hablábamos, las ventajas y las desventajas. Voy a también poner un poquito de pausa. En las ventajas encontramos las personas conocen el proyecto, es de bajo costo, consideran información más fina o anecdótica, no corta la ejecución y cercanía con la población objetivo, y en las desventajas encontramos la falta de distancia de los evaluadores, lo que hablábamos recién, el poco manejo de los ejecutores, puede afectar el mismo clima laboral, y eso es en las internas, según sujeto. Luego en la externa, las ventajas que tiene son profesionales capacitados, preparados para recoger información fina y anecdótica, tienen mayor imparcialidad, porque claramente son externos. Y las desventajas, que es un mayor costo, y puede que no se considere información fina. Cata, ¿podrías explicar los puntos del momento? Los puntos del momento, porfa, sí, sí los tengo aquí. De hecho, no sé qué le iba a preguntar ahora a Camila, tenemos también un drive con el documento que está toda la información aquí, pero escrita. O sea, quizás también podríamos compartírselo, porque yo definí cada uno de los modelos, por ejemplo, lo fui definiendo y está la definición más cortita, no en el PowerPoint de la profe. En el Drive. Sí, Habría en el que Drive. enviarles como es privado. Pero se lo subo al campus como Word. Ah, ¿Te parece? sí. Sí, lo descargo y lo subo como Word, ¿ya? Pero voy a ir explicando uno a uno, ¿ya? Voy a ir atrás, que no sabía si se podía parar este video, entonces no sabía si podía explicarlo o no. Primera vez. Ya, la evaluación ex ante tiene por finalidad proporcionar criterios técnicos para una toma de decisiones sobre el proyecto, es una alternativa más adecuada para ejecutar, ¿ya? ¿Qué significa la evaluación ex ante? Nosotros, cuando hablamos de evaluación ex ante, es, como la palabra lo dice, es antes de, ¿ya? Entonces, nosotros aplicamos esta evaluación, por ejemplo, para ver quizás los cambios que han ocurrido de nuestra intervención o no. En el caso, por ejemplo, vamos a seguir con la plaza, podemos evaluar quizás los cambios de los vecinos antes de tener la plaza y después de tener la plaza. Entonces la evaluación ex ante nos sirve para eso, ¿ya? En esta encontramos, a ver si se puede ver en el videito, el análisis de los resultados, ¿o no? El análisis, perdón, de diseño. Que tengo un cuadrito que no me deja ver. Y en el análisis de diseño, lo que nos dice es que busca medir el grado
ya sea de pertinencia, idoneidad, eficiencia y eficacia. ¿Ya? Eso es lo más importante. Dice que eso lo que busca es para saber la eficiencia, la idoneidad y la pertinencia y la eficacia antes de que se ejecute el proyecto. Por eso es ex ante. ¿Ya? La segunda es recurrente, la evaluación recurrente. En esta se realiza durante la ejecución del proyecto. Y dice que busca conocer el avance respecto a las metas propuestas, de los recursos y del desarrollo de las actividades en relación con los tiempos establecidos. Aquí, por ejemplo, nosotros a medida que vamos haciendo la intervención, vamos evaluando. Por ejemplo, nosotros nos ponemos un objetivo de, ya, lo primero que vamos a hacer con la plaza, vamos a colocar, alguien levantó la mano, me sale aquí. Lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, con la plaza, voy a terminar el ejemplo y le doy al tiro la palabra. Vamos a colocar el pasto. Entonces nosotros decimos, ya, evaluamos, ¿y cómo colocamos el pasto? No, ¿sabes qué? El pasto está bien puesto, pero quizás faltó esto. Y vamos evaluando nuestros objetivos a medida que vamos realizando la intervención. Por eso es la recurrente. Vemos también los recursos, cómo han funcionado los recursos a medida que vamos realizando la evaluación y vemos quizás, no sé, pues si teníamos una cierta cantidad de dinero presupuestado para eso, lo podemos comparar y podemos ver si es idóneo o no seguir con el proyecto. Ya, no me acuerdo quién había levantado la mano, no sé si necesita el micrófono o chat, o fue una equivocación. En ese apartado igual, en cuanto a lo que se refiere a la eficiencia, eso tiene que ver con la maximización o optimización de lo que es los recursos. Y la eficacia, porque siempre hay la confusión entre eficacia y eficiencia, hasta nosotros nos enredábamos con eso, la eficacia tiene que ver con el logro de los objetivos, con cuando yo puedo conseguir los resultados. A eso apunta esas dos cosas. Y pertinencia tiene que ver, claro, como decía la Cata y todo, que sea algo que sea viable, algo que realmente se pueda evaluar y que se pueda hacer. Y la idoneidad apunta como a lo mismo, algo que no sea algo que esté como lejos del alcance de uno, sino que sea viable, que sea factible, que sea posible de poder realizar. Eso apunta a todo eso. Entonces, eficiencia tiene que ver con la maximización de recursos y eficacia tiene que ver con el logro de objetivos, para que tengan en cuenta por qué les puede salir en la prueba. Así que, eso. Ya, ¿no había ninguna pregunta o sí? Para que activen el micrófono o por chat. Si quieren voy más lento, voy bien, me ponen la manito o no sé. Porque igual esta parte, por eso le quise hacer un mapa conceptual. Para que fuera más fácil. Vas bien, Cata. ¿Sí? Ya, gracias. Ahí en el chat hay algo, no, es que no lo alcanzo a ver. Cata, ¿podría explicar los tipos de evaluación, por favor? Ya, sí, en eso estamos. Ya, súper. Sigo con la evaluación ex post. En la ex post, no sé si voy a correr un poquito el video, a ver si está. Ahí, hoy creo que terminé la presentación. No sé cómo hacerlo. Ahí está. Ya. En la ex post, bueno, es la de los resultados. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos ver, tal como dice acá, es el resultado o impacto. Por eso existen ex post de resultados o de impacto, ¿ya? Lo que dice más o menos que, bueno, intentas conocer los resultados del proyecto y la consecución de los objetivos planteados originalmente, ¿ya? Porque nosotros quizás podemos plantearnos algún objetivo al principio y quizás nos fuimos a otro enfoque. Ya. Y lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros vemos los resultados si son o no esperados, ¿ya? Porque muchas veces nosotros queremos, no sé, que los resultados, no sé, que la gente ocupe, por ejemplo, la plaza y quizás era nuestro resultado esperado, pero no quizás de las personas y nunca fueron a la plaza o nunca les interesaba tampoco la plaza. Entonces, eso se refiere el ex post. Entonces, de resultado y impacto. De eso no se olviden.
y cómo impacta obviamente este resultado en las personas y en lo que estamos haciendo, esta intervención. ¿Ya? Bueno, más que nada lo que dice también en los Power de la profe sobre la evaluación de resultados, dice que asume como base de análisis el examen de insumos. Por ejemplo, nosotros aquí siempre nos van a pedir la evaluación de resultados a nosotros, que es la matriz de planificación, que nos piden todas las prácticas, quizás la carta Gantt, algunos, el cuadro de funciones y cargos, el cargo de desempeño individual, cuando nosotros hacemos todo esto, la planificación y vemos cada intervención, esta es la evaluación que nos piden a nosotros, de resultados. Y en cuanto a la evaluación de impacto, dice que estudia los cambios que produce el proyecto entre una situación inicial a una situación final. ¿Cómo es que llegamos de la inicial a la final? ¿Ya? Eso. Voy a seguir con... Ay, parece que no puedo. No se quedó pegado. Se me quedó pegado. En la prueba, les digo desde ya que pongan harto énfasis y ojo en lo que son la tipología de evaluación, porque hay varias preguntas de eso, para que tengan en cuenta y se estudien bien esa parte, porque hay tanto preguntas de selección múltiple como de verdadero y falso que apuntan a eso para que no tengan confusión, y también hay varias preguntas sobre los abusos y los problemas de la evaluación para que hagan como que se enfoquen en eso. Al igual que en... ¿Qué? Voy a tener que dejar de compartir porque se me quedó pegado el mouse, no puedo nada, así que voy a dejar de compartir, pero comparto enseguida, a ver si me funciona. Bueno, tanto como las cosas principales, las características de la evaluación, que son esos aspectos más que nada que se preguntan, pero mucho énfasis con lo que son la tipología, que eso quizás los puede enredar un poquito más, pero para que tengan ahí en cuenta. Así que la estoy revisando ahora, pero no les puedo dar más detalle. Por eso les digo. Pero para que sepan. A mí se me quedó pegado el computador. ¿Te comparto yo pantalla entonces? Ya, pero no estoy viendo nada, por si acaso. Estoy viendo una página de libros. Pero te escucho, los escucho. Voy a sacar. Digo yo explicando mientras, y creo que tengo la cosita aquí, en el celular. Lo siento, pero mi internet está pésimo y no sé qué le pasó. O creo que el computador. Dame un segundo, Cata. Estaba viendo lo de el PPT. A ver. No responde. ¿Ah? Es que no responde, está... No sé ya, pero te escucho al menos. No sé si lo ven. ¿Se puede ver? Yo no veo nada, perdón. Sí se ve. ¿Se ve? ¿Tratan dónde? Iba yo en el video, en el último, iba en según enfoque y metodología, si no me equivoco. No sé qué hacer. Calmar. Es que no. Según momento. Ese ya lo vimos, según momento. Sí, que estoy pasando a poquito porque va como rápido. Sí, va. Y Ay, ahí está. Cami, que estás mostrando, o al menos a mí se me ve solo... Sí, a mí igual me muestra las descargas, no el PPT. La prueba. no está abierta, no está abierta. Por eso, no está abierta. Ahora sí se me desbloqueó, puedo quizás ver si... Qué raro si porque a puedo... mí me sale que está el PPT. No, que tenéis que abrirlo desde el compartir pantalla. Problemas técnicos, chicos, perdón. ¿Lo hago yo? Pero si Tendría que... ya, No, tenéis que sacarla, compartir pantalla. darle. Sí, No, sácalo. Sácalo, compartir pantalla en Zoom. Y tienes que abrirlo cuando abra Zoom. Ay, no te entiendo. Ya yo lo hago. Deja de compartir pantalla. Y ya me metí de nuevo al PPT. ¿Ya? Ya. Lo siento, chicos, que se me...
Yo me Se me pregunto, quedó pegado. Ya. ajá, ¿Se ve? Sí. ¿Sí? ahora sí. Ya, gracias. Ya, de nuevo, vamos de nuevo. Ojalá que no se quede pegado. Íbamos por aquí. A ver, aquí. Ya. Según enfoque y metodología, encontramos las evaluaciones cuantitativas. Esta es la utilización de datos directos o fuentes primarias. Es un poco más compleja y dice que no puede reducirse al uso de una u otra técnica vinculada a este enfoque. Dice, lo que busca es descubrir qué significa para los sujetos, cuál es el sentido de sus prácticas o comportamientos, y se orienta hacia el descubrimiento y relaciona su teoría con la realidad estudiada. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación cuantitativa tiene que ver más con, como con los números, por decirlo así. Por ejemplo, lo que hace es que construye categorías, tipos e hipótesis interpretativas. Ya una evaluación cuantitativa lo que quiere ver más bien son, por ejemplo, cuántas personas están de acuerdo con tal cosa, o más que nada la cantidad, por eso es cuanti. No sé si cambia. Generalmente igual acá se usa mucho igual lo que son, bueno, como está orientado a la parte más matemática, el uso de instrumentos matemáticos, bases de datos, el SPSS para los que tuvimos estadística, todos esos aspectos ayudan a poder realizar una evaluación cuantitativa. Las mismas encuestas que se hacen y todas esas cosas. Nosotros estamos como más ligados y como más afiatados con lo que es la evaluación cualitativa, ya que es más de nuestra profesión, pero igual hay que tener en cuenta lo otro que son, bueno, en sí la evaluación de proyectos tiene una mezcla de muchas cosas matemáticas y muchos aspectos sociales. Entonces ahí como que nos cuesta un poquito más, pero a eso se refiere la cuantitativa, como decía la Cata, está mucho más ligada a lo que son los números y todos esos apoyos e instrumentos matemáticos que hay que saber usar, pero que desgraciadamente cuesta un poco. En cuanto a la evaluación quali, es más bien descriptiva. Dice que nosotros vemos, por ejemplo, qué hacen los sujetos y qué variables pueden explicar sus comportamientos. Eso es más que nada la quali. Y tal como decía la Camila, nosotros creo que vemos de las dos, ambas dos. A ver, dice, en el caso de la evaluación cualitativa, ¿se utilizaría el Atlas T? Mira, el Atlas T lo utilizas como para ordenar la información. Ya, yo estuve en el electivo de análisis de investigación cuanti-quali y lo utilizábamos solo como para eso, como para organizar la información. Era más bien como para ver las categorías o las variables que nos iban a servir o no. Entonces nosotros ahí íbamos viendo, por ejemplo, qué variables íbamos a medir, ¿ya? O qué variables íbamos a considerar respecto de un relato más bien descriptivo. No sé si respondí bien a tu pregunta, Bárbara, pero también creo que hay otros instrumentos que se pueden utilizar para la evaluación cualitativa. Uno es el Atlas T, pero creo que hay más. Pero te sirve mucho para organizar toda tu información y te saca, por ejemplo, las citas que tú necesitas para tu evaluación cualitativa. Es bastante interesante poder ocuparlo. Sí, igual sí, pero la evaluación cual, lo mismo. Por ejemplo, cuando como es cual y como es un relato, tú puedes pasar tu entrevista o puedes pasar tu evaluación que hiciste y vas ordenando según categoría y ahí ocupas el Atlas T y te va a servir un montón. ¿Ya? Sigamos. Después tenemos los modelos analíticos y en él encontramos el modelo de contexto, insumos, procesos y productos. Y este es que proporciona informaciones útiles para la toma de decisiones. La información que se genera surge del análisis. En este nosotros vemos, que lo dice como tal cual, nosotros vemos el contexto, vemos los insumos, que quizás también los recursos, vemos los procesos y productos
de la evaluación. Ya recuerden que aquí ya pasamos ya a modelos, porque es según enfoques y metodologías. Entonces nosotros nos guiamos desde el modelo analítico y tenemos este submodelo que vemos el contexto, insumos, procesos y productos. ¿Ya? Luego, en esta misma categoría, tenemos el marco lógico, que ya lo vieron creo, no lo sé si lo vieron, yo creo que sí, en formulación de proyectos. En él bueno, dice que el marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. La verdad que es súper bueno el marco lógico, sí lo vieron. Es súper bueno el cuadrito del marco lógico para poder también ver los indicadores, uno va ahí comparando y se hace mucho más rápido el proceso para también, como dice, como es un modelo analítico, para analizar los datos de la evaluación que uno tiene. Eso más que nada, no sé si agregar más. Bueno, y dice que también establece una relación causal entre hipótesis de acciones y resultados. Luego, el modelo de referentes específicos a la evaluación, que es el tercero de acá, dice que se aplican programas educacionales y sociales y enfatizan el carácter de investigación aplicada de la evaluación. ¿Ya? Más que nada, es como tal lo dice, tal como dice, el modelo está referente específicos en una evaluación. Por eso se refiere que se hacen en la educación, por ejemplo. Ya sea cuando hacemos, por ejemplo, las encuestas de los profes, la evaluación docente. Es más que nada eso. No sé si Camila puedes complementar ahí, que yo lo entiendo así, además que está súper claro, o sea, dice, se aplican programas educacionales y sociales y enfatiza el carácter de la investigación aplicada de la evaluación. Eso es más que nada. Yo ahí dice más todo lo que salía en el PowerPoint de la profe. O sea, que, bueno, de eso no, ¿cómo se llama? Claro, o sea, hace alusión a lo que estás diciendo, pero más que nada, claro, hay que tener en cuenta todos estos componentes sociales para poder llevar a cabo ese modelo, o sea, para poder desarrollar ese modelo de evaluación. Pero generalmente los programas sociales siempre van a estar más enfocados en cosas obviamente más sociales, todo lo que sea características del grupo que uno está evaluando, del objeto que se está evaluando, pero todas las características que apunten más a todo lo que son redes de apoyo también, pero todo de índole social, a todo lo que sea como más de la gente, por así decirlo, más dejando de lado un poco más allá los aspectos financieros, económicos. Está más vinculado como al área social propiamente tal como es la nuestra. Y un poco de los porcentajes, por ejemplo, que tal pregunta sacó tal porcentaje, no, más que nada quizás en el proceso también educacional. ¿Ya? Después tenemos los modelos globales, que está la evaluación sensitiva, bueno, que es el modelo global. Los modelos globales por objeto, proyectos son más pequeños o focalizados y su preocupación es realizar una interpretación amplia y profunda de un conjunto de dimensiones y de interacciones, ¿ya? Dice que el evaluador busca comprender la totalidad y analizar las probabilidades de cambio. La palabra lo dice, son globales, son más bien, si bien nos focalizamos quizás en un grupo, vemos todos los ámbitos de ese grupo, por eso es global, vemos todos los ámbitos de las características de los sujetos, del contexto también de los sujetos, entonces por eso vemos todas estas dimensiones, por eso se llama global. ¿Ya? Y en él encontramos la evaluación sensitiva, la iluminativa y la focalizada. De hecho, nosotros tuvimos que hacer un trabajo y nos tocó la iluminativa. Es la evaluación sensitiva, se centra en los agentes del proyecto o programa. El evaluador es capaz de descubrir qué es lo que la persona necesita antes del diseño de la evaluación.
es informal y se va realizando anotaciones y acciones, y podríamos decir incluso que es más bien descriptiva, porque claramente mientras nos van diciendo, y como lo dice la palabra sensitiva, nosotros vamos observando y vamos anotando lo que nos dice quizás el sujeto o el individuo que le estamos haciendo la evaluación, o quizás hasta una misma población. ¿Ya? Ay. Se realizan descripciones y se recogen juicios acerca de los distintos aspectos que involucran el proyecto. Entonces nosotros vemos todo lo que dice la persona. Ahí nosotros, aparte de estar observando, que es muy importante, analizamos y escribimos todo. Sí, la ayudantía será subida al canal. Nosotros vemos todos los aspectos de la persona y los vamos analizando, ¿ya? Luego tenemos la evaluación iluminativa, y en esta es una investigación más bien interpretativa, hermenéutica e iluminativa. Recoge interpretaciones y descripciones de la realidad emitidas por la persona. Dice que interpretar símbolos del lenguaje, el significado de las palabras que utilizan los sujetos, y se basa más que nada en una antropología cultural. Se considera en el conflicto y la contradicción. ¿Ah? Que está basada esa evaluación en todo lo que tiene que ver con la técnica de observación participativa. Está como ligada a todos estos procesos como más internos, por así decirlo, que uno puede hacer desde su perspectiva profesional, desde su mirada profesional que tiene en torno a la realidad, al fenómeno social que se está estudiando, y que puede ser también causa o puede estar vinculado, correlacional a la situación que está ocurriendo, pero tiene que ver, como lo dice la Cata, con todo este tema interpretativo y de observación participativa, que es como una de las técnicas más apropiadas en ese tipo de evaluación. Ya, sí, ahora. Luego tenemos la evaluación focalizada, y en ella, bueno, dice que aporta la toma de decisiones, identifica a las personas relevantes por su ubicación o la situación del programa, y los evaluadores en conjunto con las personas relevantes focalizan el problema. ¿Ya? La palabra lo dice, es focalizado, o sea, nosotros vemos un solo punto en esta evaluación. Nosotros, por ejemplo, no vemos todas las dimensiones, no estamos analizando toda la situación, el contexto, las características. Nosotros nos focalizamos quizás solo en las características, quizás solo en el contexto, quizás solo en los factores externos de nuestra intervención. ¿Ya? A eso se refiere. Luego tenemos, a ver si le pongo play, ¿funciona? Sí, ya. No, parece que la embarré. Ah, lo siento. Ahí, ya, la dejo ahí. Luego tenemos, ¿en qué parte iba? En los modelos interactivos e integrados. Ya, yo aquí, la verdad que en el PowerPoint como que me costó un poquito saber si los modelos experimentales y los cuasi experimentales iban acá. Los coloqué aquí, porque según yo iban acá. Pero la verdad que me costó diferenciarlo si es que o no iban, porque yo sabía que a veces los modelos experimentales y los cuasi experimentales como que los veíamos aparte, pero lo puse tal cual como lo tenía la profe, ¿ya? Bueno, los modelos interactivos e integrados buscan establecer relaciones complejas, tanto directas como indirectas, entre los distintos niveles y dimensiones que nosotros vamos a evaluar, ¿ya? Dice que inciden en los aprendizajes y en la calidad de la educación. Por ejemplo, nosotros cuando, no sé, evaluamos, no evaluamos solo una dimensión, evaluamos más. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, sabes que hablando, no sé si de programa y de proyectos, quizás llevándolo un poco más al individuo, nosotros vamos a evaluar por qué a tal estudiante le va mal en el colegio. Nosotros vemos diferentes aspectos de la vida de él, ya sean quizás factores económicos, pueden ser factores sociales, pueden ser factores quizás hasta de su personalidad. Nosotros vamos analizando todas estas dimensiones, y a eso se refiere más o menos los modelos interpretativos integrados, porque nosotros integramos todas estas dimensiones y las interpretamos según la evaluación que nosotros le estamos haciendo a la persona. ¿Ya? A eso se refiere más que nada en simples palabras, ¿ya?
Y luego tenemos la evaluación interactiva. En ella, bueno, dice que es un proceso de evaluación más bien participativa, tal como lo dice la palabra, es interactiva. Analiza la organización y el funcionamiento y desarrollo de un programa en relación con sus objetivos. Nosotros aquí vemos cómo quizás la gente participa, porque nosotros analizamos las expectativas de los participantes, vemos los resultados obtenidos, dice que es focalizada, es diferenciada, entonces finalmente estamos trabajando con la comunidad o por ejemplo con la junta de vecinos. Nosotros trabajamos en conjunto y realizamos esta evaluación para saber si cumplen también las expectativas de los sujetos o no, y si cubre la necesidad también que tenga. ¿Ya? A eso se refiere la evaluación interactiva. En los modelos experimentales, dice que implican la conformación de dos poblaciones. El grupo con el proyecto, que es la experimental, que recibe el estímulo del proyecto, y la otra es el grupo sin proyecto, ¿ya? El que no tiene nada. Y este es como el grupo control, por decirlo así, o testigo. Y la idea es, por ejemplo, ir viendo y comparando cómo se comportan ambos grupos. Y ahí se realiza una evaluación. Esa es la modelos experimentales. Tal como dice la palabra, se experimentan con dos grupos o dos sujetos, por ejemplo, si es algo individual. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos los modelos cuasi experimentales. Dice que el grupo, este también contempla el grupo con proyecto, que sería el experimental, que recibe, claro, el estímulo, que es el proyecto, y el otro es el grupo sin proyecto. La diferencia se encuentra en que acá los integrantes del grupo no se seleccionan aleatoriamente. Entonces, en los experimentales, sí, nosotros los seleccionamos de manera aleatoria, ¿ya? Por eso, por ejemplo, quizás podríamos, no sé, tomar algunas poblaciones, no solamente quizás dos, y podemos decir, ya, quizás en una vamos a darle el proyecto y en otra no, en otras dos no. Uy, voy a meter una chica ahí. En otras dos no. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, la cuasi experimental, vemos aleatoriamente a quién vamos a evaluar. Si vamos a evaluar quizás al grupo de acá o al grupo de allá, ya sea las personas con el proyecto y las sin el proyecto. Por eso es cuasi experimental. Cami, ¿querías decir algo? Sí, ¿no? Que, o sea, a modo de ejemplo, que la mayoría de esos tipos de modelos son súper pocos vistos, poco conocidos, pero generalmente igual se asocia, por ejemplo, cuando uno realiza sus procesos de investigación, de posgrado, sus estudios de tesis, todas esas cosas, al momento de seleccionar una población con la cual se va a trabajar. Entonces hay muchas veces uno igual ve las características y selecciona a la gente con la que quiere trabajar, a cuáles se le van a tomar los datos. Entonces, como, claro, como decía la Cata, uno muchas veces puede elegir o simplemente uno llega y con cualquier gente nomás llega y hace la cosa. Por ejemplo, este mismo hecho de los test de COVID, hicieron esto, se puede tomar desde una experiencia como experimental, por así decirlo, porque acogieron a cualquier, o sea, aceptaron a cualquier persona que llegara a hacerlo nomás. No hubo como un estudio de población anterior así como al cual se ha aplicado, sino que la gente llegó y se lo hizo. Entonces no es como que está categorizado por sector, qué sé yo, pues entonces más que nada tiene como esa diferencia de enfoque, como que cuando se selecciona o no a la gente, o al objeto de evaluación, en este caso. Casi la mayoría de las veces está enfocado a personas, casi la mayoría de las veces. Ya. Y bueno, y acá igual en el PowerPoint salía que los modelos no experimentales, cuando no se pueden comparar con la población objetivo, o con una población testigo, se buscan alternativas para descartar los efectos exteriores, ¿ya? Porque eso también busca la evaluación experimental y la cuasi experimental, busca ver los efectos exteriores en dos tipos de poblaciones, ¿ya?
dice que existen distintos tipos, perdón, de cómo poder comparar esta población. Habla del modelo de antes y el después, que va a ser como quizás una evaluación ex post y ex ante. Después el modelo solo después, o sea, una evaluación quizás ex post, y el modelo, con un grupo de comparación, dice. Una es el modelo antes y después, la otra es el modelo solo después con un grupo de comparación, y la siguiente es el modelo solo después. Son esas tres. Bueno, igual en todo caso salen en el PowerPoint, pero esas son como las alternativas si es que no hubiera una población para comparar, ¿ya? O un grupo para comparar. Parece que se me quedó pegado de nuevo. Sí, se me quedó pegado de nuevo, pero no importa. Lo único que quedaba del video, no sé por qué se me queda pegado, era según escala o nivel, que es micro, meso y macro. En el micro es algo pequeño, ya sea, bueno, dice evaluaciones que se realizan en proyectos implementados por organizaciones funcionales o territorio comunal. El meso son evaluaciones de nivel intermedio que se realizan ya en programas o proyectos de cobertura regional, ¿ya? Regional, el micro era en comunal. Y dice que dispersos en diferentes regiones del país o programas piloto, ¿ya? Luego tenemos el macro, que son evaluaciones con un propósito de programas o proyectos ya de envergadura nacional. Y bueno, las otras eran, que según sujeto, que ya les dije, que era la interna, la externa, y la mixta, que eran las ventajas y desventajas, que igual lo habíamos mencionado con Camila durante la presentación, de un evaluador interno, que era el tema de subjetividad, el bajo costo, por ejemplo, es una de las ventajas, pero la desventaja era poco manejo de los ejecutores, puede afectar incluso el clima laboral. Lo mismo con la externa, por ejemplo, una desventaja es que es de mayor costo, pero, por ejemplo, están más preparados para recoger la información, es una mirada ya más externa. Y bueno, y la mixta es la conjugación de ambos, y creo que es como la más idónea, ¿ya? Es como la ideal, se dice. Y finalmente también está la participativa, en que se considera la participación de los sujetos beneficiarios en el estudio y en el análisis de resultados de los proyectos. Eso más que nada. Se me pegó el computador, no sé cómo voy a dejar de compartir. Lo siento. Pero el PowerPoint está subido, no sé si Camila lo subiste, ¿sí? Sí, está en plataforma, pero lo tengo que habilitar. O sea, mostrar. Ya. Entonces, ahora que terminamos, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario, alguna duda? Vamos a subir lo antes posible la grabación, Camila está grabando, al canal de YouTube que tenemos. Y yo ahora voy a transformar en Word y se lo voy a tratar